Me llamo Ignacio, y durante 38 años fui el error de la familia Soto. El hijo no planeado que llegó cuando mis padres ya habían decidido que 2 hijos eran suficientes. El que siempre sobraba en las fotos familiares. El que recibía la ropa usada de mis hermanos mientras ellos estrenaban. El que nadie presentaba con orgullo a sus amigos. Mis hermanos mayores, Gabriel y Sofía, tenían 36 y 34 años cuando nací. Ya eran adultos prácticamente. Gabriel estaba terminando la universidad. Sofía acababa de casarse. Y de repente, mamá anunció que estaba embarazada. A sus 45 años, un embarazo que nadie celebró. «Es una vergüenza», escuché a papá decir cuando pensaba que yo no estaba escuchando. A nuestra edad, con los hijos ya grandes, ¿qué va a decir la gente? Y la gente dijo mucho, que era un accidente, que mis padres no habían sido cuidadosos, que yo era el regalito de despedida, como lo decían con risitas incómodas. Crecí sabiendo que mi existencia era una incomodidad para todos. Gabriel me ignoró la mayor parte de mi infancia. «No es mi responsabilidad», le decía a mamá cuando ella le pedía que me llevara al parque. Sofía fue peor. Me miraba con resentimiento, como si mi nacimiento hubiera arruinado algo para ella. Después supe por qué. Papá había prometido ayudarla con el enganche de una casa, pero con mi llegada ese dinero se esfumó. Papá murió cuando yo tenía 15 años. En su funeral, Gabriel y Sofía lloraron como si hubieran perdido al mejor padre del mundo. Yo me quedé seco, porque el hombre que ellos lloraban, el padre cariñoso y presente, nunca existió para mí. Mi padre fue un hombre distante que me veía como un error que tenía que tolerar. Mamá vivió hasta hace 3 meses, 93 años de una vida larga, pero no necesariamente feliz. Y cuando murió, dejó un testamento que finalmente, me dio respuestas a preguntas que había tenido toda mi vida. Crecí en una casa donde siempre fui el intruso. Gabriel y Sofía tenían fotos de su infancia por todas partes. Sus primeros pasos, sus graduaciones, sus bodas. De mí, había tal vez 3 fotos en total, y en ninguna papá me estaba cargando o sonriendo. «No le gusta que lo carguen», le decía mamá a la gente cuando preguntaban por qué papá nunca me tenía en brazos. Pero la verdad era que papá no quería cargarme. No quería tener nada que ver conmigo. Cuando cumplí 10 años, escuché una conversación que lo cambió todo. Era tarde en la noche. Mamá y papá estaban peleando en su habitación. Las paredes eran delgadas. «No puedo seguir haciendo esto», decía papá. «Cada vez que lo miro, me recuerda todo». «Él no tiene la culpa», respondía mamá llorando. «Es un niño inocente». «Pero no es mi niño», gritó papá. Y luego silencio. No entendí esa conversación entonces. ¿Qué quería decir con que no era su niño? Él era mi padre. Estaba en mi acta de nacimiento. Me había dado su apellido. ¿Cómo podía no ser su hijo? Pero a medida que crecí, empecé a notar cosas. No me parecía a nadie de la familia. Gabriel y Sofía eran altos, de piel clara, cabello liso. Yo era bajo, moreno, con cabello rizado. «Saliste a tu bisabuela», me decía mamá cuando preguntaba. Pero nunca había fotos de esa bisabuela para confirmar. En la escuela era el raro. El niño con hermanos lo suficientemente mayores como para ser sus padres. El que llegaba a los festivales con padres ancianos mientras los demás tenían padres jóvenes. El que nunca tenía lo nuevo porque en el dinero no alcanza, aunque vi que sí alcanzaba para los viajes de Sofía y el auto nuevo de Gabriel. A los 18 años me fui de casa. No podía más. La universidad me aceptó con beca en otra ciudad. Empaqué mis pocas pertenencias y me fui sin mirar atrás. «Ni siquiera te despediste bien», me reclamó Sofía años después. Mamá lloró durante semanas. Mamá tenía una forma extraña de mostrar que le importaba. Respondí con amargura. 50 años con ustedes dos, solo 18 conmigo. Seguro se recuperó rápido. Y aparentemente sí, porque después de que me fui, apenas mantuvimos contacto. Yo llamaba en Navidad y cumpleaños. Mamá contestaba con voz educada pero distante. Gabriel y Sofía nunca me buscaron. Me casé a los 25. Mi esposa Lucía era huérfana, así que no tuvimos que lidiar con familia política. Tuvimos 2 hijos.
Les di todo el amor que yo nunca recibí. Construí una vida lejos de los Soto, lejos de ese apellido que sentía como una carga. Pero siempre hubo preguntas sobre por qué fui tratado tan diferente, por qué papá me rechazó, por qué Gabriel y Sofía me odiaban sin razón aparente. Cuando mamá se enfermó hace un año, Gabriel me llamó. «Está pidiéndote», dijo con voz tensa. «Dice que necesita hablar contigo antes de morir». Fui, no por ellos, sino porque necesitaba cerrarlo. Necesitaba escuchar de su boca por qué fui el hijo no querido. Mamá estaba frágil, pequeña en esa cama de hospital. Me vio entrar y comenzó a llorar. «Ignacio», susurró, «lo siento tanto». «¿Por qué?», pregunté directamente. Ya no tenía tiempo para juegos. ¿Por qué fui tratado como un error? ¿Por qué papá me odiaba? «Porque tu padre no era tu padre», dijo con voz quebrada, «y yo nunca tuve el valor de decirte». El mundo se detuvo. Sabía que algo estaba mal, pero escucharlo confirmado era diferente. «Tuve una aventura», continuó mamá, «con un hombre que trabajaba en la oficina de tu padre. Fue breve, fue un error terrible, pero quedé embarazada. Tu padre, el hombre que criaste como tu padre, lo supo desde el principio. Le dije la verdad, y él decidió quedarse, criarte como suyo, pero nunca pudo perdonarme, y nunca pudo mirarte sin ver mi traición. ¿Y Gabriel y Sofía? Les conté cuando cumpliste 18. Pensé que ya siendo adultos entenderían, pero solo los hizo odiarte más. Te culpaban por destruir a la familia perfecta que pensaban que teníamos». «¿Quién es mi padre?». La pregunta salió apenas como un susurro. «Se llamaba Héctor. Murió hace 10 años. Nunca supo de ti. Se fue de la empresa poco después de todo. Nunca le dije que estaba embarazada. Mamá murió 2 semanas después. No le dije que la perdonaba porque no estaba seguro de que lo hiciera. La lectura del testamento fue en la oficina del abogado de la familia, el licenciado Ramírez. Gabriel y Sofía llegaron vestidos de negro impecable, con caras de duelo perfecto. Yo llegué en jeans y camisa. ¿Para qué fingir? «Lamento su pérdida», dijo el abogado con el tono profesional de quien ha dicho eso 1000 veces. La señora Soto dejó instrucciones muy específicas sobre su testamento. Empezó a leer. La casa principal para Gabriel. El departamento de la playa para Sofía. Cuentas bancarias divididas entre los dos. Joyas, muebles, todo para ellos. Para mí, nada. Ni siquiera una mención. Gabriel y Sofía se miraron con satisfacción apenas contenida. El hijo bastardo finalmente recibía lo que merecía. Nada. Pero el abogado continuó. «Sin embargo, existe un fideicomiso adicional que la señora Soto estableció hace 20 años. Este fideicomiso no forma parte de la herencia tradicional». Sacó otro documento. «Este fideicomiso contiene propiedades de inversión que la señora Soto adquirió con dinero de su herencia personal, no dinero de su esposo. Por lo tanto, ella tenía derecho a disponer de ellas como quisiera». «¿Y?», preguntó Gabriel con impaciencia. «Este fideicomiso, valorado en aproximadamente 5 millones de pesos, va en su totalidad para Ignacio Soto». El silencio en la oficina era tan denso que podría cortarse. Miré al abogado pensando que había escuchado mal. «¿5 millones?» «5 millones de pesos», confirmó. «En propiedades que han estado generando renta durante 20 años, además de una carta que la señora Soto dejó específicamente para usted». Gabriel explotó. «Esto es ridículo. Él ni siquiera es parte de la familia. Es el hijo del amante de mamá». «Es su hijo también», dijo el abogado con calma. «Y ella tenía derecho a dejar su dinero personal como quisiera. Esto no se puede impugnar. Ya está todo legal». Sofía me miraba con odio puro. «Siempre fuiste un error, y ahora nos robas lo que nos pertenece». «Yo no robé nada», respondí con voz más firme de lo que me sentía. «Nunca pedí nada de esta familia. Ustedes me dejaron claro durante 38 años que yo no era bienvenido. Así que no actúen como si les debiera algo». El abogado me entregó el sobre con la carta. La señora Soto pidió que la leyera en privado.
Salí de esa oficina mientras Gabriel y Sofía gritaban sobre abogados y demandas. En mi auto, abrí la carta con manos temblorosas. Mi querido Ignacio, si estás leyendo esto significa que ya sabes la verdad. Y probablemente estás enojado, confundido, dolido. Tienes derecho a estar todo eso y más. No fui una buena madre contigo. Dejé que la culpa de mi error destruyera tu infancia. Dejé que tu padre, que Pedro, te tratara mal porque me sentía tan avergonzada de lo que había hecho que no sabía cómo defenderlo. Gabriel y Sofía te odiaban porque les conté la verdad cuando eras joven. Pensé que siendo adultos entenderían, pero solo les di una excusa para tratarte peor. Este dinero no compensa 38 años de rechazo. Nada puede. Pero es lo único que puedo darte ahora, la seguridad financiera que negué durante tu vida. Y más importante, la verdad. Tu padre biológico se llamaba Héctor Mendoza. Era un buen hombre atrapado en un mal momento. Aquí está su información. Si quieres buscarlo, aunque probablemente ya murió, es tu derecho. Pero también quiero que sepas algo más, algo que nunca te dije porque tenía miedo de que lo usaras contra mí, algo que cambia todo. Pedro no era el padre de Gabriel y Sofía tampoco. Mi corazón dejó de latir. Leí la oración de nuevo. ¿Qué? Pedro era estéril. Lo supimos cuando llevábamos 5 años de casados intentando tener hijos. Los doctores fueron claros. Él nunca podría ser padre biológico. Gabriel y Sofía son hijos de donante de esperma. Algo que en esos tiempos era tabú, vergonzoso. Nadie lo sabía excepto Pedro y yo. Criamos a Gabriel y Sofía como si fueran biológicamente de ambos. Y ellos nunca supieron la verdad. Así que cuando te trataron como el que no era realmente familia, la ironía es que ninguno de ustedes tres compartía sangre con Pedro. La única diferencia es que ellos no lo sabían y tú sí. No te cuento esto para que los lastimes, te lo cuento para que entiendas. El rechazo que sentiste no fue porque no eras sangre, fue porque yo fui una cobarde que no supo manejar su culpa. Y Pedro fue un hombre amargado que no pudo perdonar. Tú eres mi hijo. Gabriel y Sofía son mis hijos. Los tres igual. Y los tres merecían mejor de lo que les di. Perdóname si puedes. Y si no puedes, al menos vive bien con este dinero. Úsalo para dar a tus hijos lo que yo no te di a ti. Con arrepentimiento eterno, tu madre. No les conté a Gabriel y Sofía sobre la carta, sobre el secreto de su propia concepción. Hubiera sido fácil lastimarlos como ellos me lastimaron, decirles que su precioso padre tampoco era su padre biológico, que éramos todos iguales en eso. Pero no lo hice, porque yo sé lo que se siente crecer sin respuestas, y no le deseo eso a nadie, ni siquiera a ellos. Gabriel intentó demandar. Su abogado le dijo lo mismo que el nuestro. El testamento era impenetrable. Mamá había sido meticulosa. Sofía me llamó una vez. «Devuélvenos algo», me suplicó. «No es justo que te quedes con todo cuando tú ni siquiera eras...» «¿Ni siquiera era qué?», la interrumpí. «¿Su hijo?» «Ninguno de nosotros éramos hijos biológicos de papá, Sofía. Ninguno. La única diferencia es que yo lo sabía y ustedes no». No dije más. Dejé que pensara en eso. Eventualmente lo descubrirían o no. No era mi responsabilidad. Con el dinero, pagué la universidad de mis hijos. Compré una casa nueva para Lucía y para mí. Doné una parte considerable a organizaciones que ayudan a niños en hogares disfuncionales. Porque entiendo lo que es crecer sintiéndote no querido. 5 años después del testamento, Gabriel me contactó. Su negocio había quebrado, estaba desesperado. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», dijo. «Pero mis hijos, necesito ayuda para su educación». Hubiera sido fácil decir que no, darle la misma indiferencia que él me dio toda mi vida. Pero miré a mis propios hijos y pensé, ellos no tienen culpa de los errores de su padre. «Te prestaré el dinero», dije. «No por ti, por tus hijos, porque ellos no merecen sufrir por las malas decisiones de los adultos en su vida». Gabriel lloró al teléfono. «Gracias», susurró. «No lo merezco». «No, no lo mereces», concordé. «Pero tus hijos sí merecen una oportunidad. Igual que yo la merecía y nunca la tuve.
Sofía nunca se acercó. Supe por terceros que vive amargada, culpándome por robar su herencia. Que le dice a quien quiera escuchar que soy el hijo bastardo que destruyó a la familia. No me afecta, porque finalmente entendí algo. No era yo quien destruyó la familia. La familia ya estaba rota mucho antes de que yo naciera, construida sobre secretos y vergüenza. Yo solo fui el más visible de esos secretos. Mis hijos crecieron sabiendo toda la historia. ¿No estás enojado, papá?, me preguntó mi hijo mayor cuando tenía 15. ¿Por cómo te trataron? Estuve enojado durante mucho tiempo, admití, pero la rabia solo me lastimaba a mí. Ellos seguían con sus vidas mientras yo me consumía. Así que decidí que iba a vivir bien. Esa es la mejor venganza, ser feliz a pesar de todo. El año pasado fui al cementerio donde están enterrados mamá y papá. Llevé flores, no porque los perdonara completamente, sino porque necesitaba cerrarlo. No fueron buenos padres, les dije a las tumbas, pero me enseñaron algo valioso. Me enseñaron exactamente qué tipo de padre no quiero ser. Así que gracias por eso, supongo. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas secas alrededor de las lápidas, y por primera vez en 38 años sentí paz. Ya no soy el hijo no querido. Soy el padre que ama incondicionalmente, el esposo que elige a su familia cada día, el hombre que tomó el dolor de su infancia y lo transformó en la determinación de hacer las cosas diferentes. Gabriel pagó su préstamo, cada peso, con intereses que no le pedí pero que insistió en dar. Es lo menos que puedo hacer, dijo cuando hizo el último pago. Siento todo. No puedo cambiar el pasado, pero espero que algún día puedas perdonarme. Tal vez, respondí honestamente, pero por ahora esto es suficiente. Tú reconoces tu error. Yo sigo adelante, y ambos tratamos de ser mejores de lo que fuimos. No somos una familia unida. Probablemente nunca lo seremos, pero hemos encontrado algo parecido a la paz. Y para alguien que creció en guerra constante, eso es más de lo que jamás esperé tener. Ser el hijo no deseado te marca de formas que el tiempo no puede borrar completamente. Pero también te enseña algo que los hijos amados a veces nunca aprenden. Que tu valor no depende de cómo otros te tratan, sino de cómo eliges tratarte a ti mismo. Que la familia biológica no siempre es la verdadera familia. Que el amor es una elección, no una obligación de sangre. Y que el mayor acto de rebelión contra quienes te rechazaron no es la venganza, sino la felicidad. Porque cuando vives bien a pesar de todo, cuando construyes una vida llena de amor, a pesar de haber crecido sin él, demuestras que ellos estaban equivocados sobre ti. Y esa es la victoria más dulce de todas.